SER Podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien. Muy bien. Oye, esto de hoy de entrada me gusta siempre, lo que propones, pero como el otro día te comenté, a propósito de la Eurocopa, yo te preguntaba eso de si no hay episodios históricos en el fútbol más allá de la cosa estrictamente deportiva. Bueno, pues sí los hay. Y hoy tenemos uno, pero uno que coincidió hace 80 años con algo tan gordo que no sé por dónde empezar. Tú misma, Nieves, venga. Ya tiro yo, sí, efectivamente. Y luego fíjate que haciendo un repaso dije yo, no hemos hablado, y hemos hablado hasta en 4 ocasiones de fútbol histórico, ¿no? Pero fíjate, sí, lo que pasa es que claro, hablamos tanto que nos paramos de rajar, y claro, se nos olvida, ¿no? Efectivamente, además de este es un tema del que hablamos hace 7 años, pero entre que tú no te acordabas y yo lo tenía muy borroso ahí en la memoria, pues tampoco pasa nada por recordarlo, ¿no? Además me equivoqué porque buscando en el recuerdo así deprisa y corriendo confundía la selección austriaca de fútbol con el Rapid de Viena, el Sport Club Rapid Wien, que llaman, ¿eh? Fíjate, no sé decir psycho y ahora sé hablar alemán. No, Rapid de Viena. Así que bueno. Sí, es eso. Sí. Bueno, así que vamos a aprovechar, voy a sacar la pata y lo vamos a explicar bien. A ver. Hablamos de un partido que se celebró hace hoy exactamente 80 años, el 22 de junio de 1941, que fue cuando se jugó la final de la Liga Alemana, lo que ahora es la Bundesliga y que entonces se llamaba la Gauligen, la Gauliga, sí, porque ese fue el nombre que le puso Hitler. Y esa final la jugaron el Schalke 04 y el Rapid de Viena en Berlín. La extravagancia salta a primera vista a los que entendéis de fútbol, ¿no? Y bueno, y también a los que conozcan un poquito la Segunda Guerra Mundial, porque en aquel año 1941 el mundo estaba en pleno follón. Para los nazis, y esto está más que sabido, el deporte era fundamental como instrumento de propaganda, ¿no? Ellos no iban a jugar, ojo, ellos iban al combate, porque eso de que lo importante es participar, para los fascistas es una monumental chorrada, ¿no? Se gana o se gana, ya está. La raza aria, que es esa cosa que se inventaron y que no existe, no hay raza aria, no existe, se la inventaron, no hay ninguna, pues decían ellos que puesto que era superior a todas las demás, tenía que ser también imbatible en el deporte. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía que ganar un partido era más importante que conquistar un pueblo del este. Así se lo tomaban, ¿no? Es que estaban enfermos de intolerancia y de odio, ¿no? Aún lo están porque esa ideología nazi la tenemos en casa, ¿no? Y qué decir de Hitler, que es que no practicaba deporte, no jugaba ni al parchís con tal de no perder, y además decía que un líder nunca debe de perder un partido, por eso no jugaba nada, ¿no? También es cierto que aquel 22 de junio, el día del final de Liga Alemana, Hitler estaba a otras cosas, pasaba de fútbol. Bueno, pues habrá que contar ya directamente qué había más importante que la final de la Liga Alemana. Y lo había, ya lo creo que lo había. Sí, ya lo creo que lo había. La operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Ese fue el día que Hitler rompió el pacto de no agresión que tenía con la Unión Soviética. Bueno, Hitler no respetó en toda su maldita vida un pacto, ¿no? Este tampoco, ¿no? Y eso que inicialmente no estaba previsto que coincidieran las dos cosas aquel 22 de junio del 41, la final de Liga Alemana y la invasión de la Unión Soviética. Pero bueno, el caso es que mientras 95.000 hinchas atestaban el estadio de Berlín para ver el partido entre el Schalke y el Rapid de Viena, 4 millones de soldados alemanes estaban invadiendo la Unión Soviética. Y como a Hitler le gustaba invadir, no le gustaba el fútbol, él no estaba pendiente de si ganaba el Schalke o si ganaba el Rapid de Viena. Aunque él, ojo, fíjate que era austriaco, pero él iba con los alemanes. Sí. Vamos a ir desgranando esta historia de hoy, que tiene además mucho de fútbol, tiene mucho de política y tiene mucho de guerra. Y aquí además es muy importante el escenario. Hubo muchos austriacos que lucharon contra la ideología de la ultraderecha nazi, incluidos futbolistas muy destacados, cierto, ¿eh? Pero bueno, no es menos cierto, que diría un abogado, que hubo una mayoría de austriacos que o se puso de perfil
con los nazis, peligrosísimo, a ver si el viento les venía bien por aquí o por allí, o austriacos que se pusieron claramente a favor de su paisano Hitler. Cuando los tibios se quisieron dar cuenta, bueno, pues el partido nazi se había instalado en Austria y como no ganaron las elecciones con la mayoría absoluta que pretendieron, tampoco a esto les gusta perder nada, pues decidieron presionar con las armas. De esto también se cuenta poco. Los nazis organizaron una serie de atentados en los que asesinaron a 800 personas. Atentados, terrorismo puro. El terrorismo de la ultraderecha nazi fue salvaje en Austria hasta que Hitler consiguió lo que quería, que era la unión de Austria y Alemania bajo el mando único del Tercer Reich, ¿no? El famoso Anschluss ese, ¿no? Que se produjo, bueno, pues en 1938. Al desaparecer Austria del mapa, los nazis también suprimieron la Federación de Fútbol Austriaca. Por eso, aunque jugaran aquella final de liga un equipo alemán y otro austríaco, en realidad eran del mismo estado alemán, al menos sobre el papel, ¿no? Efectivamente, sobre el papel eran lo mismo, ¿no? Y eso no les hacía gracia a todos los futbolistas del Rapid de Viena. Me imagino. Unos eran muy nazis también, ¿eh? Otros jugaban en la liga alemana porque, bueno, se sentían obligados. Y muchos futbolistas pagaron las consecuencias porque disimularon muy mal su disgusto, ¿no? Es más, el Rapid de Viena había tenido un presidente llamado Wilhelm Goldschmidt, que era judío. Claro, con ese apellido, sí. Claro. Fíjate. Y fue deportado y asesinado por los nazis en 1942, un año después del partido del que estamos hablando, ¿no? Lo decimos siempre, los buenismos y las políticas de apaciguamiento no funcionan con el fascismo, porque el fascismo no da nunca una oportunidad ni al diálogo, ni a la negociación, ni a nada, ¿no? Los austriacos no creyeron que fuera tan grave abrir la puerta al partido de la ultraderecha nazi, hasta que el partido nazi les comió la tostada a los austriacos. Vamos, se quisieron dar cuenta y dijeron, ¿qué ha pachado? ¿No? Pues ha parchado esto. Y hay una parte importante de los austriacos que además juegan todavía hoy mucho al despiste. Billy Wilder, al que los yanquis llaman Wilder, lo definió muy bien. Dijo, los austriacos, creo que lo hemos comentado alguna vez, los austriacos hemos convencido al mundo de que Beethoven era austriaco y Hitler alemán. Sí. Y es al revés, o sea, Beethoven era alemán y Hitler austriaco, pero ahí te hacen unas trampas que no veas. Bueno, volvemos al Estadio Olímpico de Berlín, aquel domingo 22 de junio. Por supuesto, el 90% del estadio iba con el Schalke 04, ¿no? Hombre, me imagino, porque era el equipo local de alguna forma, me imagino que los seguidores del Rapid de Viena no lo tendrían muy fácil para desplazarse. Estábamos en guerra, ¿no? Imposible, en otros años, y encima en pleno follón, ¿no? No estaban las cosas para irse a ver un partido de fútbol a 700 kilómetros. Alguno iría, ¿no? Pero efectivamente la mayoría eran locales. En los 7 primeros minutos de la primera parte, el Schalke metió 2 goles. Y en la grada, bueno, pues los alemanes ahí hacían el pino puente. Bueno, mucha unificación y mucho Anschluss, pero ahí todo el mundo sabía que no estaban jugando 2 equipos de la misma nación. Eran 2 naciones, 2 sentimientos muy distintos, ¿no? En el minuto 58 del segundo tiempo llega el tercer gol del Schalke. 3-0. Y ahí ya los alemanes, bueno, ya no era el pino puente, era doble salto mortal y pirueta para atrás, ¿no? Pero claro, el Rapid de Viena tardó 2 minutos en despertar. 2 minutos, Minuto 60, primer gol austriaco. 1 minuto después, el segundo. El tercero llegó de penalti en el 63. Y en el minuto 70 colaron el cuarto con un trayazo. Toma. Y yo no sé qué no está Dani Garrido contando esto, que es el que debería estar haciéndolo, ¿no? Pero bueno, 4 goles en 10 minutos del Rapid de Viena. Habíamos pasado del 3-0 al 3-4, ¿no? Bueno, se les cortó la risa, se pitó el final del partido y los alemanes pues se fueron llorando al vestuario. Los austriacos ganaron la Liga Alemana. Esa es entonces la razón por la que el Rapid de Viena figura como campeón de liga en 2 países distintos, en Alemania y en Austria, que mira, tiene mérito. Sí, seguro, no lo digo, pero no lo sé. Yo creo que debe ser el único del mundo. Yo tampoco ¿no? Lo sé, pero imagino que debe ser así. Claro, es muy curioso, ¿no? Bueno, esto podríamos decir que son cosas del fútbol, pero lamentablemente no, son cosas de la guerra.
Y ahora es un detalle que demuestra lo importante que es la memoria histórica y tener muy presente por qué y cuándo pasaron las cosas. El Rapid de Viena reconoce que fue campeón de liga en la Alemania nazi. Reconoce que hubo un éxito deportivo del que está muy orgulloso, pero no olvida que en aquella época Austria formaba parte del Tercer Reich y no se enorgullece precisamente. Dicen ellos que es un honor agridulce. Desde el Rapid dicen que no deben olvidar lo que sucedió, ni hacer como si aquí, bueno, no hubiera pasado nada, ¿no? Hemos ganado y ya está, no, y que no deben ni pueden separar el deporte de la sociedad. Hoy tenemos un ejemplo también con lo que ha pasado con la UEFA y en Múnich, ¿no? Un desastre, sí, directamente. Exactamente, bueno. Y el Rapid, para el Rapid no fueron solo palabras ni postureos, porque hará unos 12 o 13 años el Rapid de Viena contactó con historiadores para que les orientaran en un asunto que no sabían cómo abordar. Se preguntaban en el Rapid si debían celebrar sus éxitos de la época nazi al mismo nivel y con el mismo entusiasmo que los éxitos en democracia. ¿Cómo debía actuar el club ante la sociedad sabiendo que había sido cómplice de Hitler? Y la respuesta fue muy fácil. Celebren sus triunfos, pero nunca olvide lo que pasó. No lo oculten. Afronten la verdad de su pasado. Por eso el Rapid de Viena habla abiertamente de ese pasado nazi, ¿no? En 2019, cuando el club cumplía 120 años, que tuvieron varios actos, todo el equipo directivo se fue a casa de su antiguo presidente, Wilhelm Goldschmidt, e instaló una placa que recordaba cómo fue sacado de su casa por los nazis y luego asesinado. Eso es memoria histórica, y también en el fútbol. Oye, yo ya sé la respuesta porque esta mañana además lo he comentado con Ayos Barcelona Antena, pero te lo pregunto por seguir un poco el proceso. ¿Algún jugador del Rapid de Viena en aquel partido de 1941, por el hecho de haber ganado, de haber remontado un 3-0, quedar 3-4, algún jugador sufrió represalias por esa victoria o qué? Sí, varios. Ya. Varios. Varios jugadores del Rapid fueron enviados pues al frente ruso. Qué mala baba, ¿no? Claro, estaban invadiendo Rusia y ya dijo, bueno, como necesitaban más hombres, pues venga. Ningún jugador del Schalke fue movilizado a primera línea de fuego en la guerra. Se les estuvieron, porque al final tuvo que participar todo el mundo, pero estaban muy, muy refugiaditos. Pero antes de aquel partido hubo jugadores que se retiraron del fútbol poniendo excusas. ¿Austriacos, dices? Sí, austriacos. Antes de aquel partido, ¿no? Porque no querían jugar con la camiseta alemana si los llamaban para la selección, porque claro, los austriacos eran mejores que los alemanes jugando y entonces la federación tiraba mucho de ellos, ¿no? Bueno, fue el caso del famosísimo Matthias Sindelar, ¿no? Fue un tío muy famoso, que era el Messi de aquel entonces, ¿no? Y bueno, para mayor recochineo, de origen judío. ¿Y que no quiso jugar? No quiso jugar y además nunca se aclaró su muerte. Hay quien cree que se suicidó junto a su novia porque el nazismo les resultaba absolutamente insoportable. No me extraña. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena Ser. La radio.